¿Alguna vez has sentido que hablar solo empeoraba el dolor y que el silencio comenzaba a protegerte sin que tú lo notaras? A veces no es la traición lo que más hiere, es darte cuenta de que la única respuesta que te queda es callar. Muchos creen que el silencio es debilidad, pero los estoicos lo veían como un acto de fuerza, como una puerta que cierras para que nadie vuelva a entrar donde ya te rompieron. Y si hoy estás aquí, quizá es porque ya entendiste que no puedes seguir regalando palabras a quien no supo valorarlas. No estás solo. Marco Aurelio también conoció la decepción. Epicteto también enfrentó el abandono. Todos ellos aprendieron una verdad que casi nadie dice: el silencio no es ausencia, es tutela del alma. Y este video es para ti. Porque hoy no solo vas a comprender por qué callar duele, sino por qué callar te salva. Acompáñame. Voy a mostrarte 15 principios estoicos que te ayudarán a recuperar tu poder interior, a levantar tu dignidad del suelo y a cerrar un capítulo sin destruirte a ti mismo. Aprenderás cómo usar el silencio sin rabia, cómo convertir tu distancia en claridad y cómo tu calma puede convertirse en una fuerza que el traidor nunca podrá entender. Pero antes de empezar, escucha esto. Muchas batallas se ganan sin pronunciar una sola palabra, y cuando lo descubras, tu vida no volverá a ser la misma. El silencio como escudo emocional. Hay momentos en los que uno siente que el alma se cansa, no del dolor, sino de la guerra constante con quien no escucha, no valora y no comprende. Y en ese punto exacto, cuando las palabras ya no encuentran espacio donde caer, nace una verdad silenciosa, que pocos se atreven a aceptar. El silencio no es cobardía, es protección. ¿Cuántas veces hablaste esperando sanar algo? Y al final, solo te desgastaste más. ¿Cuántas veces explicaste, justificaste, repetiste, insististe, para terminar sintiendo que tu voz se perdía en el vacío? El silencio llega cuando comprendes que ya no puedes seguir derramando energía donde solo encuentras desgaste. No callas porque tienes miedo. Callas porque por fin entendiste que tu estabilidad interior vale más que cualquier discusión inútil. Esta idea es profundamente estoica: dejar de luchar batallas que no pertenecen al alma. Epicteto lo dijo con una claridad que atraviesa los siglos: elige no ser herido y no lo serás. Y esa elección comienza justo aquí, en la capacidad de guardar silencio cuando todo dentro de ti quiere gritar, cuando la herida quiere hablar, cuando el orgullo quiere responder, pero tú eliges no hacerlo, y al hacerlo, te eliges a ti. Imagina a un guerrero, no uno que lucha con espadas, sino uno que lucha con su mente, su corazón y sus emociones. Ese guerrero un día se da cuenta de que cada batalla en la que insiste lo aleja un poco más de sí mismo, que cada discusión con alguien que no quiere entenderlo le roba más paz que la que le devuelve. Entonces el guerrero baja el arma, no porque sea débil, sino porque entiende que hay guerras que no valen su alma. Deja de pelear, se aparta lentamente y encuentra en el silencio un refugio que ninguna victoria externa puede ofrecerle. Así funciona este principio. El silencio como escudo emocional no es la retirada de un derrotado, es la decisión consciente de un sabio. Es el acto de poner tu paz por encima de tu ego, de tu necesidad de tener la razón, de tu impulso natural de defenderte. Porque cuando comprendemos que no todos merecen nuestra voz, también comprendemos que no todos merecen nuestra herida. El silencio, desde la perspectiva estoica, es una forma de gobierno interior. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones que nadie puede perturbar tu alma sin tu permiso. Epicteto, por su parte, enseñaba que la verdadera libertad consiste en elegir la reacción, no el estímulo.
Y Séneca, en sus cartas, repetía que quien domina el silencio domina el conflicto. Todo converge en una misma idea. Tu calma es tu fortaleza, y no puedes permitir que alguien por culpa, manipulación o desprecio tenga acceso directo a esa fortaleza. Cuando eliges callar, no estás escondiéndote. Estás blindando tu estado mental. Estás enviando un mensaje poderoso. Mi paz no está en venta. Y es sorprendente cómo la psicología moderna confirma esto. Los estudios sobre regulación emocional explican que el silencio deliberado, no el silencio pasivo ni el silencio vengativo, reduce el cortisol. Baja la activación emocional y permite que el cerebro vuelva a un estado de claridad. En otras palabras, callar no te rompe, te organiza. Déjame contarte una historia real, breve, pero profundamente reveladora. Una mujer había pasado meses discutiendo con su pareja, tratando de salvar una relación que se desmoronaba. Cada vez que él la atacaba, ella respondía. Cada vez que él manipulaba, ella explicaba. Cada vez que él hería, ella trataba de sanar lo que él mismo había roto. Un día, después de una discusión particularmente dolorosa, ella se dio cuenta de algo. Ninguna palabra estaba cambiando nada. Ningún argumento estaba convenciendo a quien no quería escuchar. Entonces, guardó silencio. No un silencio frío. No uno para castigar, sino un silencio para protegerse. Y fue ahí, exactamente ahí, donde todo cambió. Él empezó a escribir, a llamar, a buscar, primero con ira, luego con confusión, luego con desesperación. Ella, mientras tanto, estaba tranquila por primera vez en meses. Había dejado de luchar. Ese silencio no lo destruyó a él, la reconstruyó a ella. Así actúa este principio. No busca herir, busca proteger. Entonces, ¿cómo aplicar este escudo en la vida real? Empieza con algo sencillo. 24 horas sin reaccionar a ninguna provocación. No respondas un mensaje que te encienda. No entres en una discusión que sabes que terminará igual que siempre. No expliques lo que la otra persona ya sabe y simplemente no quiere aceptar. Respira, observa, escucha tu cuerpo antes de escuchar tu impulso. Esta pequeña práctica, tomada directamente de la disciplina estoica, reprograma tu mente para responder desde la calma, no desde la herida. Y cuando pase el día, pregúntate, ¿realmente necesitaba decir algo? Te sorprenderá lo fácil que es mantener la paz cuando no alimentas el conflicto. Este principio también se conecta con varias enseñanzas fundamentales del estoicismo. Con la dichotomy of control. Por ejemplo, tú puedes controlar tus palabras, pero no lo que el otro hace con ellas. Con amor fati aceptar el presente tal como es, sin intentar forzar resultados. Con premeditatio malorum, anticipar que habrá personas que no te escucharán. Y aún así prepararte para mantener la serenidad. Todo encaja. El silencio no es un acto aislado. Es parte de un sistema de autocontrol y autodominio mucho más profundo. Y aquí viene la parte inesperada. No es a la otra persona a quien estás protegiendo con tu silencio. Eres tú. El verdadero escudo emocional no está diseñado para detener sus ataques, sino para evitar que tú reacciones desde tu versión más vulnerable. El silencio no apaga el fuego del otro. Apaga el tuyo. Te devuelve claridad. Te devuelve centro. Te devuelve poder. Ahora te pregunto, ¿cuántas veces reaccionaste y luego lo lamentaste? ¿Cuántas veces desearías haber callado para no entregar más de ti a quien no lo merecía? Piénsalo con calma. El silencio puede ser difícil al principio, pero es liberador cuando se convierte en hábito y cuando lo entiendas. Cuando lo practiques, cuando lo domines, descubrirás algo crucial.
No todas las batallas necesitan tus palabras, pero todas necesitan tu paz. La retirada sabia, el acto de alejarte para volver a ti. ¿Alguna vez has sentido que, por más que intentas sostener algo que se derrumba, lo único que consigues es quemarte las manos? Es una sensación que muchos conocen, pero pocos admiten esa lucha silenciosa contra una relación, un vínculo, una situación que ya no tiene salvación, y aún así, permanecemos ahí, intentando apagar un incendio que no provocamos, sin darnos cuenta de que la única forma de que el fuego se extinga es salir de la casa que arde. Este principio es incómodo, pero profundamente liberador. No te alejas para huir, te alejas para volver a ti. Te alejas para recuperar el aire que perdiste intentando respirar en un lugar que ya no tenía oxígeno para ofrecerte. Y aunque a veces el corazón te diga que te quedes, tu paz, esa voz que siempre habla bajito, te suplica que te vayas. La retirada sabia es un arte que los estoicos comprendían mejor que nadie. Para Marco Aurelio, alejarse no era abandono, sino discernimiento. Epicteto enseñaba que nada destruye más el alma que quedarse atrapado en aquello que no podemos controlar. Y Séneca escribió una frase que hoy parece escrita para quienes se empeñan en sostener relaciones rotas. No permaneces en el peligro por valentía, sino por desconocimiento. La retirada sabia no es un acto impulsivo, es una decisión consciente que llega cuando entiendes que cada paso que diste intentando arreglar algo te estaba alejando más y más de ti mismo. Y entonces, sin gritos, sin drama, sin explicación, tomas la decisión más difícil, dar un paso atrás para poder avanzar. Porque el silencio, cuando nace de la claridad, crea distancia. Y la distancia, cuando nace del amor propio, crea perspectiva. La psicología contemporánea confirma lo que los estoicos comprendieron hace siglos. Cuando estás dentro del conflicto, tu mente se nubla. El estrés altera tu capacidad de razonar. Las emociones sustituyen tu capacidad de ver con claridad. Pero cuando creas distancia emocional, mental o física, todo cambia. El cerebro recupera la calma. Aparece la visión global. Vuelves a pensar en ti, no en el caos que te rodeaba. Es exactamente como esa casa en llamas. Dentro, solo ves humo, solo sientes calor, solo buscas sobrevivir. Pero basta con salir unos metros para ver que la casa entera estaba en ruinas, que no era tu obligación salvarla y que el incendio nunca fue tu culpa. Desde lejos todo se ve distinto. La distancia te devuelve la verdad. Quiero contarte una historia que ilustra este principio de forma perfecta. Un hombre llevaba años en una relación desgastada, llena de discusiones que terminaban siempre en el mismo punto. Nada cambiaba. Él explicaba, ella se defendía. Él trataba de calmar, ella encendía otra chispa. Era un ciclo sin salida. Hasta que un día, en medio de una pelea más, él se quedó en silencio, no porque no tuviera argumentos, sino porque finalmente entendió que no estaba escuchando, sino sobreviviendo. No dijo nada, no reprochó nada, simplemente se alejó. Se fue a caminar sin rumbo, por primera vez en mucho tiempo. Respiró. Ese paso no fue una ruptura, fue una revelación. En ese paseo silencioso, comprendió que llevaba años intentando apagar algo que no podía apagarse, porque la otra persona seguía arrojando leña al fuego. Ese día, él eligió dejar de arder por dentro. Él eligió la retirada sabia. ¿Y sabes qué ocurrió? En la distancia, vio con claridad lo que dentro era imposible ver. Vio que él ya no estaba creciendo, sino disminuyendo. Vio que la relación no necesitaba más explicaciones,
sino un final. Y vio que al alejarse, estaba volviendo a sí mismo. Esa es la esencia de este principio. La distancia te devuelve tu identidad. ¿Cómo aplicar esto en tu propia vida? Haz algo simple pero poderoso. Escribe una lista de todas las situaciones que estás intentando apagar, aunque sabes que están fuera de tu control. Tal vez sea una relación donde siempre eres tú quien intenta salvar lo que el otro destruye. Tal vez sea una amistad donde siempre das más de lo que recibes. Tal vez sea un familiar que siempre exige, critica y drena tu energía. Tal vez sea un trabajo que consume tu salud y tu paz. Ponlo todo por escrito. Verlo en papel cambia algo dentro de ti. Luego hazte una pregunta muy estoica. ¿Qué de esto está bajo mi control? Si la respuesta es nada, entonces la retirada no es una opción, es una necesidad. Y no tiene que ser una retirada brusca. Puedes empezar tomando distancia emocional, dejando de justificarte, dejando de responder de inmediato, dejando de cargar con problemas que no te corresponden. Puedes retirarte mentalmente dejando de esperar cambios, dejando de ilusionarte con falsas promesas. Y cuando estés listo, puedes retirarte físicamente, como el guerrero que sale de la casa, que arde porque finalmente comprende que no fue construida para preservarlo. Este principio se conecta profundamente con la dichotomy of control. Tú no puedes apagar un fuego que otro alimenta. También con amor fati, aceptar que hay ciclos que deben terminar para que tu vida pueda continuar. Y con premeditatio malorum, prepararte mentalmente para el hecho de que algunas personas no cambiarán. Algunos vínculos no sanarán y algunas situaciones no podrán ser salvadas. No porque tú seas débil, sino porque la realidad es así, y la sabiduría está en aceptarlo. Ahora déjame darte algo que quizás no esperabas. La retirada sabia no solo te salva, también revela quién eras realmente. Cuando te alejas sin odio, sin rencor y sin necesidad de demostrar nada, el otro empieza a ver lo que no vio mientras te tenía cerca. Empieza a darse cuenta del valor que aportabas. Empieza a entender que tu presencia no era un derecho, sino un privilegio. Y en muchos casos, esa distancia que tú creaste para salvarte se convierte en el espejo donde el otro ve el desastre que causó. Eso no es venganza, es consecuencia. Y no te pertenece a ti, le pertenece a él. Antes de cerrar, quiero preguntarte algo. ¿Qué casa en llamas estás intentando apagar ahora mismo? ¿Qué situación te está consumiendo más de lo que te ofrece? ¿Y qué pasaría si hoy dieras un paso atrás para poder respirar? Piénsalo, porque quizá la respuesta que estás buscando no está en luchar más fuerte, sino en alejarte con más sabiduría. Y ahora que ya entendiste el poder de esta retirada, déjame llevarte al siguiente principio, uno aún más revelador. La culpa del traidor florece en tu ausencia. Continuamos. La culpa del traidor florece en tu ausencia. ¿Alguna vez te has dado cuenta de que, cuando dejas de hablar, el otro empieza a escuchar, pero ya es demasiado tarde? Hay algo profundamente humano y al mismo tiempo profundamente trágico en este fenómeno mientras estás presente. Tus palabras son ignoradas, pero cuando desapareces, tu silencio se convierte en un eco que retumba dentro del otro sin descanso. Y esto no sucede por magia. Sucede porque no hay nada que pese más que una conciencia sin distracciones. El ruido te protege. El conflicto te distrae. Las discusiones te permiten mirar hacia afuera. Pero el silencio obliga al alma a mirarse a sí misma. Y no todo el mundo soporta su propio reflejo. Esa es la razón por la que la culpa del traidor no florece cuando tú hablas, florece cuando tú callas. Porque mientras tú explicabas, justificabas o intentabas comprender, él podía esconderse detrás de tu reacción, podía culparte, podía invertir los papeles,
Podía incluso creerse su propia mentira. Pero cuando desapareces, cuando no respondes, cuando ya no das el combustible emocional que sostenía su narrativa, entonces algo dentro de esa persona empieza a desmoronarse, y lo hace en silencio, igual que tú, pero desde un lugar muy diferente. Tú sanas. Él se enfrenta a sí mismo. Imagina esa escena cotidiana, tan silenciosa pero tan poderosa. Él toma el teléfono, quizás por costumbre, quizás por ansiedad, quizás por orgullo disfrazado de indiferencia. Abre la conversación, esa misma donde antes encontraba tus mensajes llenos de intención, explicaciones, argumentos, dudas, lágrimas ocultas entre líneas, y ahora solo encuentra vacío, ningún texto nuevo, ninguna reacción, ninguna palabra, solo silencio. Ese momento que para ti representa paz. Para él es el inicio de un ruido interno que no puede controlar. Séneca lo expresó con precisión absoluta. La mente es su propio torturador, y cuando la mente pierde sus distracciones externas, comienza a torturar con aquello que uno intentó ignorar. Este principio es profundamente estoico porque revela una verdad que Marco Aurelio repitió hasta la saciedad: nadie puede escapar de su propia conciencia. Puedes huir de las personas, puedes escapar de las responsabilidades, puedes inventar excusas. Pero cuando el silencio ocupa el espacio donde antes había discusión, ya no queda nada a lo que aferrarse. Y es ahí donde florece la culpa. No porque tú la provoques, sino porque ya estaba ahí, esperando el momento adecuado para salir. Tu ausencia no crea culpa, la revela. La psicología moderna describe un fenómeno conocido como disonancia cognitiva retardada cuando alguien hace daño. Pero mientras la víctima sigue reaccionando, el agresor minimiza o justifica sus actos. Sin embargo, cuando la víctima corta la interacción, el cerebro del agresor pierde sus puntos de apoyo y se ve obligado a enfrentarse a la contradicción entre lo que hizo y lo que quiere creer que es. Ese choque genera ansiedad, rumiación, insomnio emocional. Es exactamente lo que ocurre cuando alguien revisa tu chat y no encuentra nada. Esa ausencia es una confrontación. Ese silencio es un espejo. Quiero contarte una historia que ilustra este principio de manera casi dolorosamente precisa. Una mujer, después de meses de intentos desesperados por salvar una relación, decidió finalmente guardar silencio. Él, acostumbrado a su presencia constante, a sus mensajes largos, a sus explicaciones detalladas, no le dio importancia al principio. Pensó que era un enfado pasajero. Pasaron unas horas, luego un día entero, luego 2. Él comenzó a revisar la conversación una y otra vez. Nada. Empezó a escribir mensajes que no enviaba. Empezó a justificarse mentalmente. Empezó a revivir cada discusión, cada gesto, cada palabra. El silencio de ella actuó como una linterna que iluminó todas las sombras que él había evitado durante meses. La culpa floreció, no porque ella se la arrojara, sino porque ya estaba sembrada dentro de él. Él no sabía que la culpa puede dormir por mucho tiempo, pero siempre despierta cuando el silencio la llama. Ahora bien, ¿por qué este principio es tan poderoso y tan necesario para tu propio crecimiento? Porque te libera de una carga que nunca te perteneció. No tienes que explicar lo obvio. No tienes que justificar lo que el otro ya sabe. No tienes que convertirte en maestro de alguien que no quiere aprender. No tienes que ser el terapeuta emocional de quien se niega a mirar sus propios errores. La culpa que surge en el otro no es responsabilidad tuya, es consecuencia de sus actos. Y cuando dejas de reaccionar,
permites que esa consecuencia siga su curso natural. Aplicar este principio en tu vida es más sencillo de lo que parece, pero requiere valentía. La próxima vez que sientas la necesidad de explicar lo que ya explicaste 100 veces, detente, respira, recuerda que repetir una verdad no la hace más verdadera, solo te desgasta más. Deja que el silencio hable por ti. Deja que el otro enfrente sus decisiones sin tu ayuda. Deja que la mente de quien te hirió haga su propio trabajo. Te sorprenderá lo rápido que cambia la dinámica cuando tú decides no empujar más la responsabilidad que no es tuya. Este principio también se conecta profundamente con la dichotomy of control. Tú controlas tu silencio, pero no controlas la conciencia del otro. Con premeditatio malorum anticipar que habrá personas que no querrán asumir su culpa, pero aún así prepararte para retirarte con dignidad. Y con amor fati aceptar que tu ausencia forma parte del destino que te libera del sufrimiento innecesario. Y ahora viene la parte inesperada, la que quizá nunca pensaste. Tu silencio no solo revela la culpa del traidor, también revela tu valor. Revela que no estás dispuesto a seguir participando en un juego emocional que solo te desgasta. Revela que ya no estás dispuesto a sostener un vínculo que se sostiene únicamente de tus palabras. Revela que has madurado emocionalmente al comprender que la transformación real ocurre en el interior, no en la discusión. Por eso quiero preguntarte algo antes de pasar al siguiente principio. ¿Cuántas veces has cargado con la culpa de alguien más solo porque tenías miedo al silencio? ¿Y qué pasaría si hoy, justo hoy, decidieras dejar de explicar lo obvio y permitir que cada quien enfrente lo que le corresponde? Piénsalo con calma, porque lo que viene ahora te mostrará que la dignidad, cuando se combina con el silencio, se convierte en una fuerza que nadie puede quebrar. Listo para avanzar. Continúo con el siguiente principio. La dignidad como primera frontera. ¿Alguna vez has sentido que cuanto más explicabas, menos te escuchaban, que cada palabra que dabas era como un vaso de agua arrojado al desierto, evaporándose antes de tocar el suelo? Hay un momento en la vida que todos atravesamos tarde o temprano, en el que las palabras ya no tienen sentido. No porque tú hayas perdido la capacidad de expresarte, sino porque el otro ha perdido la disposición de comprenderte. Y en ese instante, silencioso y revelador, descubres algo que cambia para siempre la forma en que te relacionas con el mundo. La dignidad no se grita, se ejerce. Y a veces, el primer acto de dignidad es simplemente callar. Callar no para manipular, no para castigar, no para que el otro note tu ausencia. Callas porque entiendes que no puedes seguir justificándote ante quien ya decidió no escucharte. Callas porque descubres que tu voz es valiosa y no merece chocar una y otra vez contra la pared de una conciencia cerrada. Callas porque tu paz empieza donde se acaba tu necesidad de convencer a alguien de tu valor. Esa clase de silencio es el que marca un antes y un después. Es el silencio del respeto propio. Marco Aurelio escribió alguna vez que la dignidad de tu alma depende de lo que permites que entre en ella. Y tú, de alguna forma, lo sabes. Sabes que cada explicación repetida, cada defensa desesperada, cada intento de aclarar lo que el otro no quiere entender te deja más débil, más agotado, más lejos de ti mismo. La dignidad, en cambio, te devuelve el centro, te devuelve la estabilidad, te recuerda que no estás obligado a permanecer en un diálogo donde solo tú hablas, solo tú cedes, solo tú intentas salvar lo que el otro ya dio por perdido. Callar, desde esta perspectiva, no es renuncia, es frontera. La psicología moderna utiliza un término interesante, fatiga de validación.
Es ese desgaste emocional que surge cuando intentas explicar tu posición a alguien que ya formó un juicio definitivo sobre ti. No importa cuánta lógica uses, cuánto amor pongas, cuánta paciencia entregues. La mente del otro no está abierta a recibir nada. En esos casos, seguir hablando no solo es inútil, es autodestructivo. El silencio se convierte entonces en la única herramienta que preserva tu integridad emocional. No porque te escondas, sino porque eliges proteger tu autoestima de una erosión constante. Imagina esta escena, seguramente la has vivido. Alguna vez estás frente a una persona que amas, quizá pareja, quizá amigo, quizá un familiar. Has pasado meses, tal vez años, tratando de hacerte entender. Cada vez que él distorsiona tus palabras, tú las corriges. Cada vez que él acusa, tú aclaras. Cada vez que él se aleja, tú te acercas. Y un día, mientras escuchas nuevamente las mismas palabras, el mismo tono, la misma incapacidad de verte, algo en ti se rompe, pero esta vez de una manera diferente. No se rompe por dolor, se rompe por lucidez. Ese día comprendes que no necesitas convencer a nadie de lo obvio, que tu calma vale más que tu explicación, que tu dignidad es más importante que ganar una discusión. Y entonces, por primera vez, eliges callar. Ese silencio no nace del miedo, nace del respeto propio. Y en ese momento, sin que nadie lo note, te conviertes en alguien más fuerte. Recuerdo la historia de un hombre que pasó años intentando que su pareja entendiera una herida que él arrastraba. Hablaron decenas de veces. Él explicaba con paciencia. Ella respondía con indiferencia. Él buscaba claridad. Ella buscaba tener razón. Y el ciclo se repetía, hasta que un día, en una conversación más, él simplemente guardó silencio, no porque se rindiera, sino porque comprendió que ya no debía justificar su dolor ante alguien que había decidido minimizarlo. Ese acto aparentemente pequeño marcó el inicio de su transformación. Con el tiempo, él dejó de acercarse, dejó de explicar, dejó de defenderse, no por rencor, sino por dignidad. Y cuando ella, finalmente, quiso escuchar lo que él tenía para decir, ya no había nada que decir. Su silencio era la prueba irrefutable de que él había recuperado su frontera interior. Aplicar este principio en tu vida requiere valentía, pero también claridad. Empieza por algo simple. Establece 3 límites que nadie volverá a cruzar. El primero puede ser emocional. No permitirás que te hablen desde el desprecio, la manipulación o la indiferencia. El segundo puede ser mental. No justificarás lo que ya explicaste una y otra vez sin resultados. El tercero puede ser existencial. No te quedarás donde tu alma se encoge para que el otro se sienta más grande. Escríbelos, léelos, repítelos hasta que se graben en ti, porque los límites no se imponen gritando, se sostienen silenciosamente con coherencia. Este principio se enlaza a la perfección con varios pilares del estoicismo. Con la dichotomy of control, tú puedes controlar tu forma de responder, pero no puedes controlar la capacidad del otro para escucharte. Con amor fati, aceptar que algunas relaciones están destinadas a desmoronarse, no porque hayas fallado, sino porque debían terminar para que tú pudieras crecer. Y con premeditatio malorum, prepararte emocionalmente para la posibilidad de que ciertas personas jamás te concedan la escucha que mereces. Y aún así, mantener la dignidad intacta. Aquí llega el elemento inesperado de este principio, la dignidad. Cuando se expresa en silencio, tiene un impacto que ninguna palabra puede lograr, porque las palabras se discuten, se contradicen, se ignoran, pero la dignidad
La dignidad se siente, y el otro, tarde o temprano, la percibe. Percibe que ya no corres detrás. Percibe que ya no intentas convencer. Percibe que ya no te quiebras. Percibe que has cambiado. Y ahí, cuando tu dignidad se vuelve una frontera, el otro también debe enfrentarse a la suya. No es tu responsabilidad. Es su consecuencia. La serenidad como respuesta más contundente. ¿Alguna vez has visto cómo la calma absoluta puede desarmar a alguien más que cualquier palabra dicha en medio de un estallido emocional? Es una paradoja fascinante, mientras muchos creen que la fuerza está en gritar, en responder rápido, en demostrar que no se quedan callados. La verdadera contundencia, la que deja huella, la que realmente mueve algo en el otro, está en la serenidad. Esa serenidad que no humilla con ruido, sino con silencio. Esa calma que no busca herir, pero hiere. Esa quietud que no es pasividad, sino poder. Porque hay algo profundamente desconcertante para quien esperaba conflicto y en su lugar encuentra silencio. El caos se alimenta del caos. El drama se alimenta de reacciones. La manipulación se alimenta de tu necesidad de explicar. Pero la calma es un muro, un espejo, una frontera que el otro no puede cruzar. Y allí, sin gritos, sin discusiones, sin emociones desbordadas, aparece la fuerza más contundente que puedes ofrecer: tu serenidad. El estoicismo siempre entendió esto mejor que nadie. Epicteto lo dijo con una claridad que atraviesa los siglos: lo que perturba no son los hechos, sino tu interpretación. El mundo externo puede rugir, pero si tu interior permanece firme, ningún ruido tiene verdadero poder sobre ti. Marco Aurelio, en sus reflexiones más íntimas, repitió una y otra vez que el hombre verdaderamente fuerte no es el que vence a otros, sino el que se vence a sí mismo. Y Séneca, en sus cartas a Lucilio, insistía en que la calma no es un regalo, es un entrenamiento diario. Imagina ahora el océano, en apariencia, quieto, sereno, suave, pero bajo esa superficie, silenciosa y profunda, hay una fuerza tan inmensa que puede mover continentes. Ese es el tipo de serenidad del que hablamos aquí. La serenidad no como resignación, sino como dominio, no como ausencia de emoción, sino como presencia de claridad. Un océano no necesita gritar para demostrar su poder, y tú tampoco. Déjame contarte una historia que refleja esta verdad de manera casi perfecta. Un hombre llevaba años lidiando con una persona que siempre buscaba provocarlo. Siempre buscaba sacarlo de sus casillas. Siempre buscaba tener la última palabra. Cada discusión era un campo de batalla donde él terminaba emocionalmente destruido mientras el otro se alimentaba de su reacción. Un día cansado, agotado, desgastado, decidió hacer algo diferente. La próxima vez que recibió un mensaje cargado de ironía y reproches, no respondió, no discutió, no se justificó, solo respiró, sintió el impulso de escribir. Pero no lo hizo. Sintió la adrenalina de la rabia, pero la dejó pasar. Y en ese instante, descubrió algo que jamás había experimentado: poder. No el poder de controlar al otro, sino el poder de controlarse a sí mismo. La serenidad se convirtió en su victoria, porque la calma, cuando es auténtica, no es una postura, no es un disfraz, no es un truco psicológico. Es una declaración de que ya no vas a permitir que tu paz dependa de la tormenta emocional de otra persona. Es afirmar: no me arrastrarás a tu caos. Es elegir tu dignidad por encima de cualquier impulso momentáneo. La neurociencia también confirma esta verdad. Cuando reaccionas desde la emoción, la amígdala toma el control y tu cerebro entra en modo supervivencia, no razonas.
No analizas, solo respondes. Pero cuando respiras profundamente, cuando te das unos segundos antes de hablar o escribir, ocurre algo extraordinario. El lóbulo frontal, el área encargada de la claridad. La lógica y el juicio vuelve a activarse. Esa es la base científica detrás de una técnica tan simple pero tan transformadora, la respiración. 4-6-8. Inhalas 4 segundos. Mantienes 6. Exhalas 8. Y en ese ciclo breve, tu cuerpo regresa al presente. Tus emociones se regulan y tu paz vuelve a ti. Practicar esta respiración antes de responder un mensaje o una provocación no solo evita discusiones inútiles, te da el espacio mental que necesitas para decidir quién quieres ser. Aplicar la serenidad en tu vida no significa que debas convertirte en una piedra. Significa elegir tus batallas con sabiduría. Significa no reaccionar automáticamente. Significa no permitir que nadie más determine tu estado emocional. Intenta esto la próxima vez que recibas un mensaje que te encienda por dentro. Haz una pausa. No respondas de inmediato. Respira 4-6-8. Lee el mensaje una segunda vez. Esta vez, desde un lugar diferente. Pregúntate, ¿qué gano reaccionando? ¿Qué pierdo al no hacerlo? Verás que 9 veces de cada 10. El silencio será tu mejor aliado, porque el silencio no es falta de respuesta, es la respuesta que más dice sin decir nada. Este principio se conecta profundamente con la dichotomy of control. Tú no puedes controlar lo que el otro dice, hace o piensa, pero sí puedes controlar tu reacción, y al hacerlo, recuperas un poder que quizá no sabías que habías perdido. También se relaciona con premeditatio malorum, prepararte mentalmente para situaciones que te irritarán. Personas que intentarán provocarte, palabras que buscarán herirte. Si lo anticipas, no te sorprende, y si no te sorprende, no te derrumba. Finalmente, se vincula con amor fati aceptar que la vida te pondrá frente a personas difíciles, pero que esas mismas personas son la oportunidad perfecta para ejercitar tu fortaleza interior. Déjame darte ahora una perspectiva sorprendente, una que quizá nunca hayas considerado. La serenidad no solo te protege a ti, también desconcierta al otro, porque quien busca tu reacción depende de ella. Quien necesita controlarte, necesita que pierdas los nervios. Quien intenta manipularte, necesita que participes en su juego. Y cuando tú no entras, cuando tú no reaccionas, cuando tu calma se vuelve un espejo que refleja su propio desorden, el otro se encuentra perdido. No sabe qué hacer, no sabe cómo seguir, no sabe cómo actuar. Tu serenidad rompe la dinámica, rompe el ciclo, rompe el patrón. Por eso, antes de cerrar este principio, quiero preguntarte algo. ¿Cuántas veces has respondido desde la emoción y luego te has arrepentido? ¿Y cuántas veces habrías deseado tener la fuerza de mantener la calma? Piénsalo, porque la serenidad no es algo que aparece de la nada, se entrena, y cada vez que eliges la calma en lugar del caos, fortaleces un músculo invisible que te acompañará para siempre. La ausencia emocional, el verdadero cierre. ¿Alguna vez te has preguntado por qué? Después de una traición, incluso cuando la persona aún puede verte, aún puede escribirte, aún puede intentar acercarse, siente que ya no te tiene. La razón es simple, aunque pocos tienen el valor de aceptarla. El verdadero cierre no ocurre cuando te alejas físicamente, sino cuando te ausentas emocionalmente. Ese momento en el que tu presencia deja de estar disponible. Tus emociones dejan de responder y tu energía deja de girar alrededor de alguien que ya no merece ese espacio. Ese silencio emocional, no el físico, es lo que marca un antes y un después.
lo que convierte una historia en pasado, aunque dos personas sigan viviendo a pocos metros de distancia. Y cuando esto sucede, la otra persona lo siente de una manera que ninguna discusión podría causar. Muchos creen que la ausencia es cuestión de kilómetros. Pero la verdad es que la distancia más contundente es la que nace dentro. Puedes seguir viviendo en la misma ciudad, pasando por las mismas calles, cruzándote con la misma rutina, pero ya no compartes el mismo mundo emocional. Ya no vibras en el mismo nivel. Ya no ofreces la misma disponibilidad. Es como seguir bajo el mismo cielo, pero definitivamente no en la misma historia. Esa fractura silenciosa es irreversible, y quien te falló lo percibe mucho antes de reconocerlo en voz alta. Este principio estoico se basa en una comprensión profunda de la energía emocional cuando alguien ya no merece un lugar en tu mundo interior. Retirarte emocionalmente es un acto de autocuidado, incluso un acto de sabiduría. Marco Aurelio decía que la mente se colorea con los pensamientos que elige. Si le sigues dando espacio mental a quien te hirió, ese color se convierte en peso, en sombra, en ruido. Pero cuando decides apagar ese acceso, algo dentro de ti comienza a sanar silenciosamente. Epicteto lo explicaba mejor que nadie: no puedes controlar a quien te traiciona, pero sí puedes controlar lo que permites que permanezca en tu atención. Y esa decisión lo cambia todo. La psicología moderna confirma esta idea. El cerebro crea vínculos emocionales a través de repetición, mensajes, fotos, conversaciones, recuerdos. Cada estímulo reactiva el apego, incluso cuando ya no tiene sentido. Por eso, una ausencia emocional verdadera empieza cuando cortas todas esas rutas de acceso, no por venganza, sino para darle un descanso a tu mente. Y ese descanso es lo que te permite reconstruirte desde adentro. No se trata de desaparecer físicamente. Se trata de desactivar la puerta emocional por donde antes entraba todo lo que te dañaba. Déjame contarte una historia que quizás te suene familiar. Una mujer, después de años, justificando, perdonando y sosteniendo a alguien que no sabía sostenerla a ella, decidió hacer algo diferente. No cambió de casa, no cambió de ciudad, no hizo ningún gesto dramático que llamara la atención. Lo único que cambió fue su interior. Dejó de revisar mensajes, dejó de esperar explicaciones, dejó de buscar señales que nunca llegaban. Eliminó fotos que solo la ataban al pasado. Silenció notificaciones que despertaban viejas heridas. Y víala, poco a poco, sin ruido, sin anuncios, sin confrontación, se fue yendo emocionalmente. ¿Y qué crees que pasó? La otra persona empezó a buscarla desesperadamente, no porque la hubiera perdido físicamente, sino porque su mundo emocional ya no estaba disponible. Fue entonces cuando él sintió, por primera vez, la dimensión real de su ausencia. Eso es lo poderoso de la ausencia emocional. No grita, pero se siente. No reclama, pero duele. No exige, pero transforma. El otro empieza a notar que ya no reaccionas como antes, que ya no respondes al mismo ritmo, que ya no te afecta lo que antes te desbordaba. Descubre que ya no estás donde solías estar. Y esa ausencia se convierte en una de las formas más claras y contundentes de cerrar un ciclo. Aplicar este principio en la vida real no requiere drama ni amenazas. Requiere decisión. Empieza cortando los accesos digitales, elimina conversaciones que ya no aportan. Archiva fotos que solo sirven para revivir una historia que terminó. Silencia redes sociales que alimentan el apego. Reduce el contacto a lo estrictamente necesario o incluso a nada. Hazlo por ti. No es bloqueo emocional. Es preservación emocional. Es recordarte
todos los días. Que tu paz importa más que cualquier vínculo que te desgaste. Este principio se conecta de manera natural con la dichotomy of control. Tú no puedes controlar si el otro se siente culpable, si reflexiona, si cambia o si se hunde, pero sí puedes controlar qué espacio ocupa en tu mente. También está ligado a amor fati, porque aceptar que una historia terminó, aunque haya sido dolorosa, es un acto de amor hacia el destino que te permite avanzar. Y se integra con premeditatio malorum, porque prepararte emocionalmente para la decepción te hace menos dependiente del otro y más dueño de ti mismo. Ahora déjame darte un giro inesperado. La ausencia emocional no solo te libera a ti, también revela la verdad sobre la otra persona. Porque mientras tu silencio emocional crece, la otra persona se enfrenta a un vacío que nunca imaginó. Y ese vacío no se llena con disculpas tardías, con mensajes impulsivos o con intentos superficiales de volver. Se llena enfrentándose a sus decisiones sin tu presencia para suavizarlas. La ausencia emocional hace que el otro, por primera vez, se vea sin tu luz. Y eso, para muchos, es devastador. La reconstrucción silenciosa, crecer mientras nadie te mira. ¿No te has dado cuenta de que algunas de las transformaciones más profundas de tu vida ocurrieron lejos de las miradas ajenas, en esos momentos en los que nadie te aplaudía, nadie te observaba, nadie esperaba nada de ti? Hay algo casi sagrado en ese tipo de crecimiento, el que sucede en silencio, el que no presume, no grita, no busca validación. El que simplemente ocurre porque ya no te queda otra opción que reconstruirte. Y es ahí, en esa soledad interior, en ese espacio donde solo estás tú con tus heridas, tus dudas y tu voluntad, donde nace la reconstrucción más poderosa, la que el traidor jamás verá venir, la que no necesita testigos para ser real. Muchas veces pensamos que nuestra recuperación necesita ruido, cambios visibles, declaraciones visibles, transformaciones que puedan ver quienes nos hicieron daño. Pero no, tu mejor reconstrucción ocurre en silencio, como una planta que crece debajo de la tierra. Nadie ve cómo rompe la semilla, nadie ve cómo expande sus raíces, nadie escucha el esfuerzo silencioso que hace para abrirse paso hacia la luz. Y sin embargo, un día aparece, firme, clara, viva, transformada. Ese es el poder de la reconstrucción silenciosa, que el proceso no se ve. Pero el resultado es imposible de ignorar. El estoicismo siempre defendió este principio. La profundidad no nace en público, sino en privado. La fortaleza emocional no se forja bajo la mirada de otros, sino en los espacios sondeables de la mente. Cuando eliges no caer, no romperte, no convertir tu dolor en arma, sino en maestra. Marco Aurelio escribió muchas de sus meditaciones más sabias en las noches en las que nadie lo veía. Séneca insistía en que la verdadera grandeza no necesita escenario. Y aunque no existe una cita literal, la esencia estoica podría resumirse perfectamente en esta frase: la verdadera grandeza es crecer sin hacer ruido, crecer sin anunciarlo, sanar sin explicarlo, reconstruirte sin pedir permiso. Este tipo de crecimiento ocurre cuando, tras una caída emocional, tú decides mirarte sin filtros, sin máscaras, sin necesidad de demostrar nada. Es el momento en el que entiendes que el dolor no te destruye, te revela, y a partir de esa revelación empiezas a construir algo que ya no depende del otro, de su aprobación, de su presencia o de su ausencia. Construyes algo que depende de ti, y solo de ti, y esa autonomía emocional es lo que más termina confundiendo a quien alguna vez creyó tener poder sobre ti.
Déjame contarte un ejemplo que ilustra esta verdad. Una mujer atravesó una traición devastadora. Durante semanas nadie supo lo que estaba viviendo. No publicó frases. No buscó atención. No habló mal de nadie. Lo único que hizo fue retirarse a su propio mundo. Volvió a caminar temprano por las mañanas. Empezó a leer media hora al día. Dejó el teléfono en otra habitación por las noches. Aceptó su dolor sin maquillarlo. Lloró donde nadie la veía. Se planteó metas pequeñas y las cumplió una por una. Pasaron días, luego semanas. Nadie veía nada, pero dentro de ella todo estaba cambiando. Y un día, sin previo aviso, sin un anuncio, sin dramatismo, volvió a aparecer, más tranquila, más clara, más fuerte. ¿Y quién la traicionó? Al verla transformada, se dio cuenta de algo que jamás imaginó mientras él esperaba: caos. Ella estaba construyendo calma. Mientras él buscaba atención, ella estaba construyendo presencia. Mientras él creía que la había roto, ella se estaba reconstruyendo. Y eso es lo que hace que la reconstrucción silenciosa sea tan poderosa, porque no se puede frenar, no se puede controlar, no se puede manipular. Es un proceso interno que avanza con cada pequeño gesto de autocuidado: dormir mejor, comer mejor, leer algo que nutre tu mente, caminar para ordenar tus pensamientos, escribir para liberar lo que pesa, dejar de revisar lo que duele. Cada uno de esos actos, aunque parezca pequeño, crea una raíz que te sostiene, que te fortalece, que te prepara. Si quieres aplicar este principio en tu vida, empieza hoy, no mañana. Hoy, diseña tu propio proyecto de 30 días de disciplina silenciosa. No necesitas contárselo a nadie. No necesitas que nadie lo apruebe. Solo comprométete contigo mismo. Elige 3 hábitos que alimenten tu mente, tu cuerpo y tu espíritu. Puede ser leer 10 minutos, caminar 20, respirar profundo antes de dormir, escribir tus emociones sin juzgarlas, dejar el teléfono durante las primeras horas del día o incluso aprender algo nuevo. No importa lo que elijas. Lo importante es la constancia silenciosa. El ritual que te recuerda que estás construyendo algo que nadie te puede quitar. Este principio se vincula profundamente con la dichotomy of control, porque crecer en silencio te ayuda a enfocarte únicamente en lo que está bajo tu control. También se alinea con amor fati, porque aceptas que la caída fue parte de tu camino y la usas como semilla de crecimiento. Noi, por supuesto, con premeditatio malorum, porque prepararte emocionalmente para el dolor te hace más resistente, más fuerte, más consciente de tu poder interior. Déjame darte un giro inesperado mientras tú creces en silencio. El otro se queda estancado en ruido, sus dudas, sus vacíos, sus intentos de llenar su propio silencio con distracciones que nunca funcionan. Y ahí aparece el contraste más grande: tu transformación ocurre dentro, mientras su confusión ocurre fuera, y aunque él no lo sepa, cada día que tú creces sin hacer ruido es un día en el que él pierde ese poder invisible que antes creía tener. El límite sagrado: no explicarle nada a quien te falló. ¿Alguna vez has sentido ese agotamiento profundo que aparece cuando intentas explicar tu verdad a alguien que ya decidió no escucharla? Ese cansancio que no viene de la voz, sino del alma. Ese momento en el que te das cuenta de que estás hablando con una pared emocional, intentando que alguien comprenda lo que no quiere comprender, justificándote ante quien ni siquiera sostiene su parte de la responsabilidad. Y ahí, justo ahí, nace uno de los límites más sagrados que una persona puede establecer: dejar de explicar,
Dejar de justificar. Dejar de entregar tu verdad a quien ya la despreció antes. Es un límite silencioso, pero firme, invisible, pero definitivo. ¿Y quién lo siente? Lo sabe. No hay regreso después de ese punto, porque no toda persona merece acceso a tu verdad. No toda persona merece tu energía, tu versión más honesta, tu claridad emocional. El estoicismo enseña que la verdad que vale es aquella que vive en tus actos, no en tus explicaciones. Y cuando alguien te falla, cuando traiciona tu confianza, cuando rompe un pacto que tú sí respetaste, no tienes la obligación de convertirte en su maestro emocional. No estás ahí para educar, corregir, convencer o iluminar a quien decidió caminar en la sombra. Séneca lo diría, de forma simple: no puedes enseñar a quien no quiere aprender. Imagina a un maestro que observa a un alumno que nunca pone atención, que siempre llega tarde, que critica todo, pero no se esfuerza en nada. Un día, el maestro ya no corrige, ya no explica, ya no repite por quinta vez lo mismo, no por odio, sino porque entiende que su energía merece ir hacia quienes sí desean crecer. Ese mismo gesto tan simple, tan silencioso, es el que tú haces cuando te callas ante quien te falló. Ya no fuerzas entendimiento, ya no buscas cierre, ya no intentas que la otra persona vea lo que hizo. Y ese silencio es más contundente que cualquier monólogo emocional. Pero este límite no es una huida, no es cobardía, no es rencor, es madurez, es comprender. Como decía Marco Aurelio, que la mejor venganza es no parecernos a quien nos hirió. Y no parecerte a él significa no entrar en su juego emocional, no desgastarte intentando cambiar a quien no quiere cambiar. La psicología contemporánea confirma esta idea. Cuando una persona ya tomó distancia emocional, cualquier explicación que reciba se convierte en ruido, no en aprendizaje. No entra, no transforma, no sana. Insistir solo aumenta tu dolor, no tu claridad. Por eso, dejar de explicar es un acto de amor propio, un acto que te devuelve tiempo, paz, energía, un acto que te libera de la necesidad de agradar, convencer o justificarte. Y una de las herramientas más poderosas para consolidar este límite es una frase corta, sencilla, pero tajante: no hablaré más de esto. Una frase que no grita, que no hiere, que no culpa, solo cierra, solo establece, solo marca territorio emocional. Detrás de esas 5 palabras se esconde una decisión que cambia vidas. Eliges protegerte. Déjame contarte un ejemplo que quizás te resulte familiar. Una mujer llevaba meses intentando que su pareja entendiera su dolor. Explicaba una y otra vez cómo se sentía, por qué sufría, qué necesitaba. Era como arrojar semillas en tierra seca, nada germinaba. Cada conversación terminaba igual, ella rota, él indiferente. Un día, en mitad de una discusión repetida, ella sintió algo dentro de sí caer en su lugar. Una claridad fría, precisa y con voz tranquila, sin lágrimas, sin temblor. Dijo: no hablaré más de esto. Él se quedó en silencio, ella también. Y por primera vez en meses, la conversación terminó ahí, no porque él cediera, sino porque ella dejó de ofrecer algo que no era valorado. Ese gesto tan suave, tan sereno fue el verdadero inicio de su libertad emocional. Aplicar este principio en tu vida requiere valentía, pero también requiere claridad. Empieza por identificar con quién estás gastando energía, explicando lo que ya explicaste 100 veces. Observa si esa persona cambia, escucha, se abre,
o si solo espera tu reacción para alimentar su ego. Cuando lo tengas claro, practica este límite en pequeñas situaciones. No voy a seguir discutiendo esto. No tengo más que decir. No hablaré más de este tema. No necesitas elevar la voz. No necesitas justificar la frase. Solo necesitas sostenerla. La firmeza es más importante que el volumen. Este principio se entrelaza con la dichotomy of control. Tú no puedes controlar si el otro entiende, acepta o reconoce su error, pero sí puedes controlar cuánto más vas a entregar a una conversación sin salida. También se conecta con amor fati, porque aceptar que alguien no puede o no quiere comprenderte es parte del camino, y se relaciona naturalmente con premeditatio malorum, porque cuando anticipas que algunas personas jamás cambiarán, dejas de herirte esperando que lo hagan. Ahora déjame darte un giro inesperado. Dejar de explicar no solo corta el conflicto, también rompe el guión emocional del otro. Quien te falló suele esperar que tú sigas hablando, reclamando, justificando tu dolor. Espera drama, espera reproches, espera que tú sigas en el papel que te asignó. Pero cuando en lugar de eso encuentra un muro sereno, firme, impenetrable, pierde su poder. Tu silencio le quita el escenario, le quita el control, le quita el combustible, y entonces, por primera vez, tiene que enfrentarse a sí mismo. El retorno imposible. No vuelves donde ya sanaste a veces. Lo más curioso de sanar es que no lo notas en el instante en que sucede. No hay un sonido, no hay un anuncio, no hay un aplauso, solo un día, sin drama, sin lágrimas. Simplemente descubres que algo que antes te dolía ya no te importa. Y esa revelación, silenciosa pero poderosa, marca un punto de no retorno, porque cuando verdaderamente sanas, no vuelves atrás, no vuelves a la misma historia, al mismo error, al mismo círculo. Sanar significa perder el interés por aquello que te rompió. Significa que el vínculo emocional se disolvió, que el fuego interno se apagó, que la herida dejó de sangrar. Y aunque la otra persona espere que regreses, aunque el pasado te llame con nostalgia, aunque la mente te ofrezca antiguas excusas disfrazadas de esperanza, la verdad es simple. No vuelves donde ya sanaste. Es una comprensión profunda, casi espiritual, como cuando eras niño y un zapato se te quedaba pequeño. Podías intentar ponértelo de nuevo, pero ya no entraba. No porque el zapato hubiera cambiado, sino porque tú creciste. Y así ocurre con ciertos lugares, ciertas personas, ciertas dinámicas. No es que se vuelvan tóxicas de un día para otro, siempre lo fueron. Lo que cambia es tu capacidad para verlas, tu madurez emocional, tu nivel de conciencia. Crecer significa dejar de encajar donde antes te forzabas a encajar y volver a ese lugar. Una vez que has sanado, se vuelve imposible, no porque te lo prohíbas, sino porque ya no te cabe el alma en ese sitio. Marco Aurelio lo resumió en una simple reflexión que aún resuena: todo cambia. Nada permanece igual, y el cambio más trascendente no es el que ves fuera, sino el que ocurre dentro de ti. A veces, lo que cambia no es la relación, sino tu necesidad de ella. No es la persona, sino tu idealización. No es el comportamiento del otro, sino tu disposición a tolerarlo. Y cuando eso cambia, cuando tu umbral interno se eleva, lo que antes te ataba deja de tener fuerza. Te liberas. Y al liberarte, descubres que no puedes regresar, aunque quisieras, porque ya no eres la misma persona que salió herida. Eres alguien más fuerte, más consciente, más íntegro. Déjame contarte una escena que muchas personas viven sin darse cuenta.
Una mujer revisa por casualidad un mensaje antiguo, uno de esos que antes podía romperle el día. Lo lee, respira y no siente nada, ni rabia, ni nostalgia, ni deseo de responder, solo un vacío limpio, un silencio interno que no pesa. Ese instante es la señal de que su corazón dejó atrás algo que su mente aún insistía en retener. Es ahí donde nace el retorno imposible, cuando el alma ha cerrado un ciclo antes de que tú lo declares cerrado. La psicología moderna lo confirma: sanar no siempre se siente como alegría. Muchas veces se manifiesta como indiferencia, como una neutralidad emocional que reemplaza el dolor. Y aunque algunos confundan esto con frialdad, los estoicos lo ven como claridad. Epicteto diría que no te pertenece aquello que no puedes controlar, y la reacción emocional del pasado ya no te controla. Por eso, cuando sanas, no luchas por volver, no ruegas, no explicas, no revives lo que ya se cayó por su propio peso, simplemente avanzas. Ahora bien, aplicar este principio en la vida real requiere un pequeño ritual que puede ayudarte a cerrar definitivamente ese capítulo. Toma una hoja de papel y escribe la última excusa que te ata, la frase que, en silencio, aún usas para justificar por qué no sueltas del todo. Puede ser un quizás cambie, o un solo necesito una conversación más, o un es que aún me duele. Escríbelo sin filtros. Después, dóblalo y rómpelo, despacio, sintiendo cómo esa excusa pierde poder, cómo deja de sostenerse, cómo se convierte en confeti emocional que ya no te controla. Ese acto simple, casi simbólico, es un recordatorio físico de que tu mente tiene permiso de seguir adelante. Y cuando el cuerpo participa en la despedida, el alma lo sigue. Este principio se conecta profundamente con otros pilares del estoicismo, con la dichotomy of control, porque aceptar que no puedes cambiar el pasado es un acto de libertad. Con amor fati, porque abrazar el cierre, incluso cuando duela, es abrazar tu destino con dignidad. Y con premeditatio malorum, porque anticipar que algunas personas nunca se alinearán contigo te protege de recaer donde ya te heriste antes. Déjame darte un giro inesperado, lo que realmente hace imposible. El retorno no es el rencor, es la paz. El rencor aún te mantiene atado. La paz, en cambio, te deja ir. Y esa paz llega cuando entiendes que ya no necesitas lo que alguna vez creíste indispensable. No vuelves porque ya creciste. No vuelves porque ya no duele. No vuelves porque finalmente viste tu valor sin necesidad de que alguien más lo confirme. El valor revelado, tu silencio, muestra lo que realmente valías. A veces no es tu silencio lo que duele, es lo que tu silencio revela. Porque cuando te retiras con dignidad, cuando ya no discutes, cuando ya no justificas, cuando simplemente dejas de estar disponible, la otra persona descubre algo que tú siempre supiste, pero nunca dijiste en voz alta. Tu presencia tenía un valor inmenso, y ese valor, irónicamente, solo se vuelve evidente en tu ausencia. Es como una luz que todos dan por sentada mientras ilumina, mientras calienta, mientras acompaña, pero cuando se apaga, de pronto la habitación se vuelve fría, incómoda, vacía, y entonces, demasiado tarde, alguien entiende que esa luz no era un adorno, era la diferencia entre ver y tropezar. Tu silencio, lejos de ser un gesto pasivo, puede convertirse en una revelación contundente, no para humillar, no para castigar, sino para mostrar con hechos lo que las palabras ya no lograban explicar, porque hay personas que solo comprenden tu valor cuando ya no lo tienen delante.
Y el estoicismo lo sabe desde hace siglos, la ausencia es un espejo que no miente. Marco Aurelio escribió que las cosas se revelan en su desaparición. Y tú no eres la excepción. Cuando te vas, el otro ve tu verdadero peso. Ve el espacio que ocupabas. Ve lo que sostenías. Ve lo que hacía tu presencia sin pedir nada a cambio. Y lo más revelador es que tú también lo ves. Tu silencio te muestra tu propio valor sin distorsiones. Permíteme contarte una escena simple pero poderosa. Imagina a alguien que siempre tenía la luz encendida en su casa. No la apreciaba, no pensaba en ella, era parte del paisaje. Hasta que un día, de golpe, la luz se apaga. En ese instante, todo cambia. No es la oscuridad lo que duele, es la comparación con la claridad que antes tenía. Esa es tu ausencia. Una claridad que el otro solo entiende cuando ya no está. Una verdad incómoda que no necesita gritar para hacerse sentir. Tu silencio, como esa luz apagada, crea un contraste que ningún argumento podría haber creado. Y si te detienes a pensarlo, esta idea está profundamente alineada con la filosofía estoica. Epicteto decía que nuestro valor no depende del reconocimiento externo, sino de nuestra virtud y coherencia interna. Séneca añadía que no debemos intentar convencer a quien no desea entender. Y Marco Aurelio nos recuerda que la fuerza auténtica no necesita ornamentos. Tu valor, entonces, no se negocia, se demuestra. Y una de las demostraciones más poderosas es la retirada silenciosa, cuando ya no das explicaciones, cuando ya no insistes, cuando ya no estás ahí para sostener dinámicas que te desgastaban. La realidad se acomoda por sí sola y muestra quién aportaba realmente y quién solo recibía. La psicología moderna confirma este principio desde otro ángulo. Los seres humanos tienden a valorar más aquello cuya presencia ya no es constante. Se llama percepción de pérdida y explica por qué lo que antes se ignoraba empieza repentinamente a parecer indispensable. Pero tú no necesitas manipular ni provocar esa sensación. Tu única tarea, desde una perspectiva estoica, es mantenerte fiel a tu dignidad y permitir que cada quien enfrente las consecuencias de su comportamiento. Tu silencio no es un castigo, es una frontera. Y esa frontera abre un espacio de claridad donde el otro, si quiere, puede ver lo que ignoró durante tanto tiempo. Ahora bien, llevar esta idea a la práctica requiere algo más que alejarse. Requiere conciencia. Requiere reconocer exactamente qué ofrecías, qué aportabas, qué entregabas y que ya no ofrecerás más. Para integrarlo profundamente, te propongo un ejercicio sencillo pero transformador. Haz una lista honesta, sin exageraciones, pero sin minimizarte. Enumera 10 cosas que dabas de manera natural tu tiempo, tu escucha, tu calma, tu apoyo, tu presencia, tu paciencia, tu comprensión, tu energía, tu lealtad, tu capacidad de resolver, tu ternura, tu estabilidad emocional, las que tú quieras. Escribe 10, solo 10, y una vez las tengas, vuelve a leerlas despacio, no para lamentar lo que diste, sino para reconocerlo. Cuando veas en papel aquello que ofrecías, entenderás por qué tu silencio pesa tanto, por qué no se puede reemplazar fácilmente a alguien que daba tanto sin ruido. Este ejercicio también se conecta con otros principios estoicos, con la dichotomy of control, porque reconoces que no puedes controlar si otros valoran lo que das, pero sí puedes controlar a quién se lo ofreces. Con amor fati, porque aceptas que retirarte también es parte del destino. Con premeditatio malorum,
porque te preparas emocionalmente para no volver a un lugar donde tu valor fue ignorado. Es un proceso completo, un acto de disciplina emocional que te permite avanzar sin resentimiento, pero también sin ingenuidad. La calma como victoria silenciosa. A veces lo más difícil no es callar, es aceptar que tu calma puede ser tu verdadera victoria, porque durante años nos acostumbraron a creer que ganar era tener la última palabra, demostrar que teníamos razón, exponer el error del otro o defendernos hasta el cansancio. Pero hay un momento, y tú lo has sentido más de una vez, en el que la discusión ya no es un camino, sino una trampa, un lugar donde nadie escucha, donde las reglas cambian según la conveniencia del otro, donde lo que dices se retuerce, se minimiza o se usa en tu contra. Y ahí, justo en ese terreno desgastado, surge una pregunta que pocos se atreven a hacerse: ¿y si mi victoria no está en insistir, sino en dejar de jugar? Los estoicos lo sabían bien. Sabían que la energía gastada en defenderte ante quien no quiere entenderte es un desperdicio de vida. Sabían que no reaccionar no es perder, es elegir el terreno donde verdaderamente tienes control. Y cuando te permites esa distancia, esa calma, esa pausa que no busca herir, sino preservar tu paz interior, descubres algo profundamente liberador. No necesitas probar nada, no necesitas convencer, no necesitas ganar discusiones que ya estaban perdidas desde el inicio. Tu serenidad es la prueba, tu silencio es la evidencia, tu retiro es la victoria. Imagina la escena. Un jugador se levanta de una mesa donde las reglas ya no existen. Los demás siguen hablando, gritando, acusando, manipulando, pero él simplemente recoge su dignidad. Se aparta y deja que el ruido se quede solo. No pierde porque se retira. Gana porque deja de participar en un juego que dejó de ser justo hace mucho tiempo. Ese jugador eres tú cuando eliges no reaccionar, cuando decides no invertir más palabras en una conversación que ya no tiene sentido, cuando la calma se convierte en tu escudo y tu declaración silenciosa. La filosofía estoica nos lo repite una y otra vez. Epicteto decía que lo que nos perturba no son los hechos, sino nuestra interpretación de ellos. Marco Aurelio añadía que quien domina su mente domina su mundo, y la serenidad, en este contexto, no es resignación, es estrategia emocional, es dominio propio, es sabiduría puesta en acción. Es una victoria que no necesita ser celebrada ni anunciada, porque sucede dentro de ti, lejos del ruido y cerca de tu esencia. La ciencia también respalda este principio. Hoy sabemos que reaccionar impulsivamente activa patrones de estrés, deteriora nuestras capacidades de razonamiento y nos hace vulnerables emocionalmente. La calma, en cambio, fortalece la claridad mental, reduce la ansiedad y permite tomar decisiones más inteligentes. Y aunque suene simple, mantener la calma frente a la provocación es una de las disciplinas emocionales más poderosas que existen. No cualquiera puede hacerlo. Solo quien ha aprendido a valorarse profundamente comprende que no toda batalla merece un soldado. Llevar esto a la vida diaria requiere práctica, pero no una práctica complicada, requiere presencia. Por eso te propongo un ejercicio sencillo, casi ritual. Antes de responder cualquier mensaje que te altere, respira 4, 6, 8. Inhala 4 segundos. Sostén 6. Exhala 8. Y observa lo que pasa. En esa sola respiración encuentras un microsegundo de libertad. Un espacio donde puedes elegir no reaccionar. Un lugar donde tu calma tiene la última palabra sin tener que pronunciarla. Hazlo durante una semana. Y verás cómo, poco a poco, algo dentro de ti cambia. La urgencia desaparece.
El impulso se disuelve y tu serenidad empieza a ocupar el lugar que antes ocupaba la reactividad. Este principio también se conecta con otros pilares estoicos, con la dichotomy of control, porque eliges controlar tu respuesta, no el comportamiento del otro. Con amor fati, porque aceptas que no todas las conversaciones están destinadas a resolverse. Con premeditatio malorum, porque anticipas que habrá provocaciones. Y te preparas no para responder, sino para no reaccionar. Es una red completa de sabiduría que te protege y te guía hacia una vida más pacífica, más estable, más tuya. Y aquí viene el elemento inesperado, cuando dejas de reaccionar. Muchas veces el otro pierde su poder sobre ti. La conversación se desinfla. La manipulación pierde fuerza. El conflicto se derrumba porque ya no tiene gasolina emocional para sostenerse. La calma, esa calma silenciosa que parece tan discreta, se convierte en una victoria tan contundente que no necesita explicaciones. Y te lo digo con absoluta claridad, nadie puede manipular a una persona que no reacciona. Nadie puede controlar a alguien que mantiene la serenidad. Nadie puede ganar un juego donde tú has decidido no participar. Ahora quiero que reflexiones. Piensa en la última vez que reaccionaste y luego te arrepentiste. Piensa en cuánto tiempo, energía y paz perdiste en una discusión que no te llevó a nada. Y luego pregúntate, ¿qué habría pasado si en ese momento, en lugar de defenderte, hubieras guardado silencio? Si hubieras respirado, si hubieras decidido no entrar al juego, tal vez la historia habría sido distinta. Tal vez tú habrías salido intacto. Tal vez tu calma habría sido la verdadera victoria. En el próximo principio veremos cómo este dominio emocional prepara el terreno para un cierre aún más profundo. Uno que no se logra con palabras, sino con decisiones. Pero antes de avanzar, quédate con esta verdad. No reaccionar no es perder. A veces es la única forma de ganar. La soledad consciente como camino de fortaleza. A veces confundimos la soledad con el abandono, con la ausencia, con un vacío que parece tragárselo todo. Pero hay una soledad distinta, más profunda, más digna, una soledad que no te quita nada, sino que te devuelve a ti mismo. Y la pregunta que marca el inicio de esta verdad es simple, pero incómoda. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste realmente contigo, sin distracciones, sin ruido, sin intentar rellenar cada espacio con conversaciones o pantallas? Muchos temen ese silencio, ese hueco donde ya no queda nadie a quien culpar, ni a quien pedir respuestas. Pero justamente ahí, en ese espacio que parece duro, frío, áspero, comienza la reconstrucción, porque la soledad consciente no es un castigo, es un camino de fortaleza. Los estoicos siempre insistieron en esto. Ningún ser humano puede conocerse a sí mismo rodeado permanentemente de distracciones. Séneca lo decía con claridad. El que siempre está en compañía, siempre está ausente de sí mismo. Y Marco Aurelio añadía que el alma necesita retirarse hacia adentro para encontrar su equilibrio. En nuestro tiempo, donde cada notificación nos arrastra fuera de nosotros, donde el silencio incomoda y la pausa parece improductiva, esta lección es más necesaria que nunca. Estar solo no es estar vacío. Estar solo es tener la oportunidad de mirarte de frente sin máscaras, sin voces ajenas, sin el eco de lo que te hirió. Es reconstruir tu centro, es restaurar lo que se quebró. Imagina un templo antiguo en proceso de restauración. Para repararlo, los artesanos primero lo vacían, sacan todo lo que ocupa espacio, todo lo que estorba, todo lo que impide ver las grietas reales. El templo queda silencioso, casi desnudo. Desde afuera puede parecer triste,
incluso abandonado. Pero tú y yo sabemos que lo que está ocurriendo dentro es exactamente lo contrario. Ese vacío momentáneo es parte de un proceso sagrado. Cada piedra retirada permite ver el daño real, cada espacio libre permite colocar algo más fuerte, más sólido, más digno. Ese templo eres tú cuando eliges retirarte emocionalmente, físicamente, mentalmente, para reconstruirte. Lo vacío no te debilita, te permite reforzarte. Esta idea tiene un fundamento psicológico profundo. La neurociencia ha demostrado que los espacios de soledad activa esos momentos en los que no hacemos nada más que estar con nosotros mismos, activan zonas del cerebro relacionadas con la creatividad, la resolución de problemas y la regulación emocional. En otras palabras, somos más fuertes cuando dejamos de escapar de nosotros mismos. Y no hablo de soledad forzada, ni de aislamiento doloroso, sino de soledad consciente, elegida, cultivada, una práctica diaria donde la mente descansa del ruido y se ordena. Para llevar este principio a tu vida, te propongo un ejercicio sencillo, pero profundamente transformador. Dedica 30 minutos al día a la soledad activa. 30 minutos sin móvil, sin redes, sin televisión, sin conversaciones, solo tú con tu respiración, tus sensaciones, tus pensamientos. No necesitas meditar si no quieres. Simplemente siéntate. Camina o permanece quieto, pero presente. Al principio te incomodará. Aparecerán pensamientos que no quieres ver, emociones que preferías evitar, recuerdos que te pesaban sin que te dieras cuenta. Pero con el tiempo, algo se ordena, algo se aclara, algo se fortalece. Porque cuando le das espacio a tu mente para escucharse, ella sabe exactamente qué reparar y cómo hacerlo. Este principio se conecta directamente con otros pilares del estoicismo, con la dichotomy of control, porque en soledad descubres qué depende de ti y qué no. Con amor fati, porque aceptas cada parte de tu historia sin juzgarla, solo integrándola, y con premeditatio malorum, porque en la quietud aprendes a mirar tus miedos sin que ellos te dominen. La soledad consciente no es un retiro del mundo, sino una preparación para volver a él más estable, más firme, más enraizado en ti. Aquí viene la sorpresa que pocos esperan. La soledad no solo cura, revela. Revela quién eras cuando nadie te veía. Revela lo que necesitabas antes de pedirlo. Revela todas esas partes de ti que habías silenciado para agradar, para sostener, para sobrevivir. Y muchas veces, en ese silencio contigo mismo, descubres que ya no deseas lo que un día te rompió, que ya no necesitas insistir donde no hay reciprocidad, que ya no te sostienen las mismas historias de antes. Es en esa soledad donde empieza tu verdadera fortaleza. No hacia afuera, sino hacia adentro. Quiero invitarte a reflexionar cuándo fue la última vez que tuviste un momento real de soledad consciente. ¿Cuándo fue la última vez que te escuchaste sin interrupciones, sin mirar el móvil, sin esperar un mensaje, sin revisar si alguien te necesita? Tal vez hace meses, tal vez años. Pero si estás escuchando esto ahora, significa que ya sientes intuitivamente que ha llegado el momento de volver a ti, de hacer espacio, de vaciarte un poco para poder reconstruirte mejor. La transformación invisible de víctima a observador. A veces el cambio más profundo no se nota desde afuera, porque no hace ruido, no se anuncia, no se exhibe. Es un cambio que ocurre entre tu respiración y tu pensamiento, entre tu herida y tu comprensión, y empieza con una pregunta silenciosa, casi imperceptible, que pocos se atreven a hacerse. ¿Estoy reaccionando o estoy observando?
Ese instante marca la diferencia entre seguir siendo víctima de lo que te hicieron o convertirte en el observador de tus propias experiencias. Y aunque al principio duela imaginarlo, lo cierto es que un día simplemente dejas de pedir explicaciones, dejas de insistir, dejas de buscar una lógica donde solo hubo egoísmo, inmadurez o inconsistencia. Y en ese silencio, donde ya no mendigas respuestas, comienza tu transformación. Los estoicos siempre entendieron este paso. Para ellos, el sufrimiento empieza cuando interpretamos el daño como algo personal, definitivo, irreparable. Pero cuando damos un paso hacia atrás y miramos el hecho sin adornos, sin emociones añadidas, sin las historias que nuestra mente fabrica, descubrimos que podemos observarlo como quien mira un patrón repetido. Marco Aurelio decía, si quieres liberarte, comprende primero. Ese es el corazón de esta transición. Comprender no para justificar, sino para liberarte de cargar con preguntas que ya no tienen sentido. Cuando pasas de víctima a observador, el peso se vuelve más ligero, porque ya no intentas cambiar al otro, intentas entenderte a ti mismo. Piensa en un momento de tu vida en el que sentiste traición. Quizá insististe en saber por qué lo hicieron. ¿Qué pensaban? ¿Qué sentían? ¿Qué querían decir? Tal vez buscaste conversaciones que solo te vaciaron más. Tal vez elaboraste discursos internos tratando de encontrar la pieza que faltaba. Pero llega un punto y tú lo has vivido en el que ya no preguntas. Dejas de revisar mensajes viejos. Dejas de imaginar conversaciones que nunca ocurrirán. Dejas de esperar una disculpa que tal vez nunca llegará. Y no lo haces porque ya no te importe. Lo haces porque entiendes que seguir buscando respuestas en quien te lastimó es como pedirle agua a un pozo seco. Ese momento de silencio no es resignación, es claridad. Este cambio tiene un impacto psicológico enorme. Cuando pasas de víctima a observador, tu cerebro deja de activar los circuitos de amenaza y comienza a activar los de razonamiento. Dejas de estar secuestrado emocionalmente. Tu energía no se desperdicia en interpretar al otro, sino en comprenderte. Y lo más interesante es que comienzas a ver patrones cómo actuaste. ¿Qué ignoraste? ¿Qué señales pasaste por alto? ¿Qué miedo te empujó a quedarte donde no tenías que quedarte? Todo eso aparece cuando el ruido emocional desaparece. La observación. Entonces, no es frialdad, es sabiduría en acción. Para ayudarte en este proceso, quiero proponerte una práctica sencilla, pero transformadora. El diario estoico, cada noche, escribe una sola frase. ¿Qué aprendí hoy de la traición? No desde el dolor, sino desde la observación. No desde el ¿por qué me pasó esto?, sino desde el ¿qué revela de mí esta experiencia? Este ejercicio te lleva a transformar una herida en un mapa que te muestra tus límites, tus debilidades, tus expectativas, tus apegos, pero también tu capacidad de crecer, de ver, de comprender. Y lo más poderoso es que, día tras día, tu narrativa cambia. Pasas del me hicieron al entendí, del cómo pudieron al así era su naturaleza, del me destruyeron al me enseñaron. Este principio está profundamente conectado con otros pilares del estoicismo, con la dichotomy of control. Porque observas sin tratar de controlar lo que no depende de ti, con amor fati, porque aceptas que esta experiencia forma parte de tu camino y tiene algo que revelarte, con premeditatio malorum. Porque al reconocer patrones, te preparas emocionalmente para no caer en los mismos errores o ilusiones. La observación es una herramienta de libertad, y el silencio que la acompaña es la puerta de entrada a una vida donde ya no eres prisionero del dolor.
sino dueño de tu interpretación. Lo más sorprendente es que, cuando dejas de insistir y empiezas a observar, descubres que muchas de tus preguntas no tenían respuesta, porque no necesitaban una, y entonces, en lugar de quedarte atrapado en el pasado, comienzas a ver la historia con suficiente distancia como para comprender que no perdiste, aprendiste, y que ese aprendizaje, por duro que haya sido, te hace más sabio que antes. Quiero invitarte ahora a un momento de reflexión. Recuerda la última vez que pediste explicaciones que solo te lastimaron más. Recuerda esa sensación de correr detrás de una respuesta que siempre se escapaba. Y pregúntate con honestidad qué habría pasado si, en vez de insistir, hubieras observado, si hubieras tomado nota, en silencio, de lo que la situación revelaba de ti y del otro. Tal vez habrías entendido antes, tal vez te habrías liberado antes, tal vez habrías crecido antes. En el próximo principio hablaremos de algo fundamental, cómo esa transformación silenciosa te prepara para un tipo de libertad que ya no depende de nadie. Una libertad que llega cuando tu valor no lo define el daño, sino lo que construyes después. Pero antes de seguir, guarda esta verdad: pasar de víctima a observador no te hace insensible, te hace libre. La irreversibilidad del silencio verdadero. A veces el silencio empieza como un refugio, luego se convierte en una defensa, y un día, sin aviso, se transforma en una decisión final, y ese día, aunque nadie lo note desde fuera, algo dentro de ti cambia para siempre, porque hay un tipo de silencio que duele y otro que, cuando deja de doler, se vuelve irreversible. ¿Te ha pasado alguna vez ese momento en el que descubres que ya no necesitas hablar, aclarar, explicar ni justificar nada? Que la herida ya no sangra, que la ausencia ya no pesa y que la voz que esperaste ya no significa nada? Ese es el silencio verdadero, el que marca un antes y un después en la historia que viviste. Cuando el silencio deja de hacer daño, deja de ser silencio impuesto y se convierte en silencio elegido. Y ese cambio, aunque parezca pequeño, es profundo. Es el punto exacto donde la emoción se transforma en lucidez, donde el apego se convierte en distancia sana, donde el pasado deja de tener poder sobre ti. Séneca lo describía bien cuando decía que lo que una vez nos dañó solo tiene poder si seguimos mirándolo. El silencio definitivo ocurre cuando dejas de mirar, cuando dejas de esperar algo que ya no tiene sentido, cuando entiendes que tu paz vale más que cualquier conversación pendiente. Imagina una puerta que se cierra despacio, casi sin ruido, sin golpes, sin drama. Desde fuera nadie nota el instante en que se cierra del todo, pero tú sí. Tú sientes el clic interno, ese pequeño movimiento que indica que ya no se abrirá. Así es el silencio irreversible. No hace ruido, pero pone fin. No deja rastro, pero deja claro que ya no volverás a donde ya no perteneces. Es una despedida sin palabras, una resolución sin testigos, una victoria sin celebración. Este principio tiene un fundamento estoico poderoso. Epicteto decía que la libertad empieza cuando dejamos de depender de lo que no controlamos. Y el silencio verdadero es justamente eso: dejar de depender de una explicación, de un perdón, de un cierre emocional dado por el otro. Es darte cuenta de que ese cierre solo podía venir de ti. Y cuando llega, ya no hay marcha atrás. La irreversibilidad no es dureza, es madurez. Es darte cuenta de que seguir hablando solo reabriría lo que tanto te costó cerrar. Quiero invitarte a mirar en tu propia vida. Recuerda esa relación amorosa, familiar, laboral o amistosa, que durante años te drenó más de lo que te aportó. Ese vínculo que intentaste salvar,
Explicar, remendar, esa historia a la que diste más oportunidades que las que merecía. Y ahora pregúntate, ¿cuándo fue el día en que el silencio dejó de doler? Ese fue el día en que sanaste, cuando la necesidad de respuesta desapareció, cuando la culpa dejó de confundir tu criterio, cuando el deseo de volver dejó de competir con tu deseo de estar en paz. Ese momento tan íntimo y silencioso es la prueba más clara de que ya no perteneces ahí. El silencio irreversible también te revela que no todas las relaciones merecen tu energía, que hay personas que fueron parte de tu vida, pero no de tu destino, que su papel terminó, incluso si tú tardaste en aceptarlo. Y esa aceptación no se dice, se siente. Por eso quiero proponerte un ejercicio sencillo pero liberador. Elige hoy una relación antigua que sabes que ya no merece tu energía. No tienes que decir nada. No tienes que escribirle a nadie. No tienes que cerrar con palabras. Solo reconoce internamente que esa puerta ya no se abrirá, que no necesitas comprobar nada más, intentar nada más, explicar nada más. Ese acto interno vale más que 1000 conversaciones. Es un pacto contigo mismo. Este principio, además, se conecta profundamente con amor fati. Amar tu destino significa abrazar la idea de que ciertas personas debían quedarse atrás para que tú pudieras avanzar. También se relaciona con la dichotomy of control. El silencio irreversible llega cuando sueltas lo que no depende de ti y fortaleces lo que sí depende de tu decisión. Y se relaciona con premeditatio malorum, porque cuando aceptas la impermanencia, ya no temes las despedidas. Sabes que todo lo que se va deja espacio para algo mejor. Lo más sorprendente es que ese silencio, el definitivo, no llega con rabia ni con orgullo. Llega con calma, con una claridad suave, como cuando la tormenta se disipa y puedes ver el horizonte sin obstáculos. Es un silencio que no destruye, libera y que te prepara para lo que viene, para relaciones más sanas, para decisiones más sabias, para una vida donde tu paz no depende de la inestabilidad de nadie más. Quiero dejarte con una pregunta que puede ser incómoda pero necesaria. ¿Qué relación de tu pasado sigue abierta solo en tu mente, pero ya está cerrada en tu corazón? Reflexiónala con honestidad, porque en esa respuesta descubrirás dónde necesitas aplicar el silencio definitivo. Y al hacerlo, te acercarás a esa libertad estoica que no se grita, pero que transforma tu vida desde dentro. Y ahora, con esta idea en el corazón, avancemos juntos al siguiente principio, donde veremos cómo este silencio irreversible abre la puerta a una fortaleza interior que ya no depende de nadie más, sino solo de ti. La paz interior como respuesta final. Cuando por fin entiendes que tu paz interior no depende de nadie más, todo cambia. Y lo cambia en silencio, sin estruendo, sin dramatismo, casi como si la vida te estuviera mostrando una verdad que siempre estuvo ahí, esperando a que la vieras. ¿Alguna vez te has dado cuenta de que la victoria más grande no es ganar una discusión, ni demostrar nada, ni recuperar algo perdido, sino alcanzar un estado de calma que nadie puede tocar? Esa calma es la respuesta final, la respuesta que ya no necesita palabras, la respuesta que marca el final de una historia y el comienzo de otra, donde tú eres el dueño de tu destino emocional. Y lo más fascinante es que, cuando llegas a ese punto, lo que antes te quitaba la paz simplemente deja de tener permiso para hacerlo. La idea central es sencilla, pero profundamente transformadora. Tu paz es la victoria que el otro nunca podrá replicar. Es tuya. Es un lugar sereno al que solo tú tienes acceso. Puedes imaginarlo como un espacio sagrado dentro de ti, semejante a un jardín oculto entre montañas. Nadie más sabe cómo llegar allí.
Nadie más puede entrar sin tu consentimiento. Por eso, cuando alcanzas ese estado de serenidad, estás conquistando algo que ninguna discusión, ningún conflicto, ningún recuerdo puede arrebatarte. Marco Aurelio lo expresó de manera contundente cuando dijo que la mente tranquila es invencible. Y es cierto, cuando dominas tu mundo interior, todo lo exterior pierde su poder sobre ti. A lo largo de la vida, aprendemos que muchas batallas no se ganan luchando, se ganan renunciando a la lucha. Y esto no es pasividad, es sabiduría. Porque la verdadera fortaleza no está en imponerte, sino en elegir dónde pones tu energía, dónde colocas tu atención, qué dejas entrar y qué dejas afuera. Es el dominio interior del que hablaban los estoicos. Quien domina su mente, domina su vida. Y ahí está el núcleo del principio que estamos explorando. La paz interior no es una consecuencia, es una decisión. Imagina que durante años compartiste discusiones, explicaciones, desacuerdos, tensiones, hasta que un día decides retirarte a ese lugar sereno que nadie más conoce. Dejas de participar en juegos emocionales que ya no tienen sentido. Dejas de reaccionar. Dejas de justificarte. Dejas de buscar respuestas en personas incapaces de dártelas. Ese espacio íntimo de tranquilidad te convierte en algo que el otro ya no puede alcanzar: equilibrio. Y es precisamente ese equilibrio lo que revela la victoria final. Porque mientras el otro quizás siga atrapado en ruido, en orgullo, en reproches, tú estás lejos de todo eso, en silencio, en paz, sin necesidad de demostrar nada. Este principio no solo es emocional, también es profundamente estoico. Epicteto enseñaba que la libertad comienza cuando dejamos de reaccionar impulsivamente al mundo externo, que la serenidad nace cuando distinguimos lo que depende de nosotros y lo que no. Tu paz interior es el refugio desde donde tomas decisiones conscientes. Es la prueba viviente de la dichotomy of control. No controlas lo que hacen los demás, pero sí controlas cómo lo interpretas, cómo lo recibes y cómo lo respondes, o si respondes. Ahora bien, ¿cómo aplicar esto en la vida diaria? No se trata de retirarse del mundo ni de desconectarse emocionalmente. Se trata de cultivar un espacio interno donde puedas volver cada día para recordarte que tu valor, tu estabilidad y tu dirección no dependen de comportamientos ajenos. Una forma simple pero poderosa de empezar es con una afirmación diaria: mi paz decide. Cada mañana. Repítelo despacio, no como una frase vacía, sino como una brújula interna. Permite que esas palabras orienten tus límites, tus respuestas y tus elecciones. Hazlo incluso en los días difíciles, porque son esos días donde más lo necesitas. Puedes complementar este ejercicio dedicando unos minutos a evaluar qué situaciones, qué personas o qué pensamientos están amenazando tu paz. No se trata de evitarlos a toda costa, sino de verlos con lucidez para decidir. Desde tu centro, ¿qué merece tu energía y qué no? Recuerda que tu paz no es debilidad, es tu territorio más poderoso. Y protegerla es un acto de coraje. Este principio se conecta con amor fati, porque la paz interior también es aceptar lo que la vida trae sin resistencia inútil. Aceptar no es rendirse, es fluir sin perderte. También se enlaza con premeditatio malorum, porque cuando anticipas que el mundo puede traer desafíos, tu paz se fortalece como una muralla silenciosa. Initiation, por supuesto, se alinea con la serenidad de Marco Aurelio, quien decía que la mente tranquila te permite ver las cosas tal como son, sin distorsión. Hay un momento que suele sorprender a quienes practican este principio cuando descubres que ya no reaccionas como antes.
que lo que antes te hirió ya no te mueve, que lo que antes te indignó ya no se queda contigo. Ese momento es un ajá silencioso, la prueba de que tu paz interior está tomando el mando, y es entonces cuando entiendes que esa es la victoria final, la más sólida, la más duradera. Quiero dejarte con una pregunta que puede iluminar tu camino. ¿Qué parte de tu paz quieres proteger ahora? Piénsalo con calma, sin prisa, porque la respuesta que des marcará las decisiones que tomes a partir de hoy, y recuerda, tu paz es tuya. Y cuando decides desde ella, nada ni nadie puede derrotarte. Ahora, llevemos esta claridad a la siguiente etapa del camino, donde entenderemos cómo esta paz interior no solo te protege, sino que también te transforma. A lo largo de este camino hemos descubierto algo que, aunque parezca sencillo, transforma la vida desde dentro: el silencio. La calma y la distancia emocional no son señales de derrota, sino de evolución. Cuando dejas de reaccionar, cuando eliges observar, cuando decides no volver donde ya sanaste, tu fortaleza empieza a hablar por ti. Y esa voz silenciosa, esa paz que ahora te pertenece, es la victoria que nadie más puede imitar, porque cada límite que pusiste, cada espacio que protegiste, cada momento de soledad consciente que aceptaste, te llevó a un lugar donde ya no necesitas explicarte, justificarte ni mendigar claridad. Te llevó a un lugar donde tú eres tu propio centro. Y ahí comienza la verdadera libertad. Ahora, te invito a practicar algo muy sencillo, pero profundamente poderoso hoy, solo por hoy. Elige una acción pequeña que honre tu paz. Puede ser 1 minuto de silencio antes de responder. Puede ser escribir una frase que necesitas soltar. Puede ser apagar el móvil por 30 minutos y respirar contigo mismo. Lo que sea, pero que sea tuyo. Una decisión consciente que te recuerde que tu serenidad no es negociable, que tu mente, cuando está en calma, puede sostenerte incluso en los días más oscuros. Si este mensaje ha resonado contigo, si ha tocado alguna parte de tu historia, acompáñame en este camino, no para sumar números, sino para construir un espacio donde la fortaleza interior sea la norma, no la excepción. Suscríbete si quieres seguir creciendo en silencio, pero creciendo de verdad. Dale like si este contenido te ayudó a verte con más claridad. Istenta. Sobre todo, quédate si sientes que este lugar protege lo que eres por dentro. Cuéntame en los comentarios qué parte de tu paz quieres proteger ahora, qué límite necesitas afirmar, qué lección de este video te acompañará hoy. Tu experiencia puede iluminar el camino de alguien más. Y si quieres profundizar aún más, te invito a ver el próximo video, donde exploraremos otro principio esencial del estoicismo que puede cambiar tu forma de enfrentar la vida cotidiana. Quizá ahí encuentres la pieza que te faltaba.